Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Saraí Franco, pertenezco a la Iglesia Vida Plena. El día de hoy quiero compartir un tema en el semillero que lleva como título Corazón de Siervo y está basado en Romanos 6 del 22 al 23 y dice así: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En el 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En nuestros días ya no es muy común el poder escuchar la palabra siervo para referirnos a alguien que nos ayuda con las labores domésticas o para alguien que está a nuestro servicio. Esto se daba cuando la esclavitud estaba en su mayor auge. Pero, ¿qué quiere decir siervo? En sí la palabra quiere decir esclavo y proviene de doulos y quiere decir obedecer por voluntad de su Señor. Otra palabra del hebreo es evet, que quiere decir simplemente esclavos. Si nos vamos al contexto, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 15, del 12 al 18, nos habla acerca de la ley de los esclavos. Y dice así: si vendiere a tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás libremente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, y le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató, por tanto yo te mando esto hoy. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criado. No te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. En la actualidad es una representación de nuestras vidas, ya que el Egipto representa nuestra vida antes de conocer a Cristo. Pasamos de ser esclavos del pecado a tener una libertad por medio de la sangre de Jesucristo. Y pasamos a ser siervos de Dios, como lo dice en 2 de Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesucristo. También podemos ver que en el Nuevo Testamento hay 2 personajes que se autoproclamaban como siervos de Dios y Jesucristo. En Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, salud. Podemos analizar que Pablo y Santiago reconocían que no tenían más el dominio ni el control de su vida. Ahora le pertenecía a Dios y se volverían esclavos, pero por amor. La condición de ser siervo de Dios está en 2 de Timoteo 2, del 23 al 26, y dice así: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Es decir, nosotros anteriormente, cuando Jesucristo no nos había sellado con su sangre, éramos
siervos del enemigo, del diablo, ¿verdad? Ahora podemos tener la libertad y ser siervos del Dios Altísimo. Pero ¿alguna vez te has preguntado a quién sirves? En Lucas 16, en el 13, nos dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En este capítulo podemos ver que Jesús contaba una parábola a sus discípulos de un mayordomo acusado por emancipar los bienes de su amo, pero actuó astutamente, y de todos los deudores de su amo les cobró la mitad de lo que debían. Cuando su amo se enteró, lo alabó por hacerlo sagazmente. Lo que Jesús quería ilustrar con esta parábola es la condición que nosotros tenemos como siervos de Dios, quien nos ha dejado a nuestro cuidado de la gran comisión que es predicar el Evangelio. Somos administradores de los dones y talentos que Dios ha depositado en nosotros, y que en su venida va a pedir cuenta de todo lo que hiciéremos con lo que puso en nuestras manos. De nosotros depende la fidelidad de nuestro servicio, pues nuestros tesoros no son terrenales sino eternos. El mayor exponente de siervo es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él nos decía que en el reino de los cielos es más grande aquel que sirve que al quien le sirven. Para concluir, me gustaría decirte lo siguiente: para tener un corazón de siervo debemos de entender que somos llamados a servir a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro intelecto. En Romanos 12 nos dice que el servir es un don. Por ello, debemos de buscar la presencia de Dios para encontrarnos irreprensibles, realizando la buena obra que hemos sido llamados a ser siervos del Dios Altísimo. Para ello, nos debe de caracterizar el ser amables, el ser aptos para enseñar, sufridos, con mansedumbre, para poder corregir a los demás, y que a través de ello los que están presos del pecado o del lazo del diablo puedan ser libertados de acuerdo a la voluntad de Dios. Debemos de estar preparados para el regreso de nuestro Señor, ser fieles y cuidar hacia dónde se inclina nuestro corazón. Si lo ponemos al servicio de Dios o servimos a las riquezas. Y sobre todo, tomemos como ejemplo la vida de nuestro Señor Jesucristo, que fue el siervo que dio su vida por nosotros para redención de nuestros pecados. Él nos enseñó que es más grande el que sirve que el que es servido. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te pido que tú toques corazones, Señor, de los que escuchan esta transmisión, Padre, y que podamos ser el reflejo de tu amor, Padre, siervos por amor a ti, Padre, que aunque tú nos has dado la libertad a través de tu sangre, Señor, decidamos servirte con nuestro corazón, Padre, con fidelidad, hermoso Dios. Toca corazones, Padre, toca las vidas, Padre. Yo declaro que esta palabra es de bendición para quien la escucha, Señor, y que se abre su entendimiento, Padre, para servirte por amor, bendito Dios. Te doy toda la honra, toda la gloria, Señor, sean para ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, forma un corazón de siervo, Señor, por favor, Padre, en cada uno de nosotros, Señor. Toda la honra, toda la gloria y majestad es para ti, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, bendiciones.